Muy bien, pues me alegro de estar aquí, de veros, de saber que ahí estamos con ganas de seguir creciendo en las cosas de Dios, conocer más y más de esos misterios que nos rodean, pero hay una parte que Dios nos revela, nos da a conocer, y necesitamos estar ahí creciendo. Porque las cosas de este mundo, como Paco decía, pues bueno, hay momentos agradables, hay buenos momentos, hay momentos de felicidad, pero la verdad es que en la vida hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Escuchar las noticias, como Paco decía, a veces te puede hasta deprimir, porque ahí sí que no se escucha ni una noticia buena. Todo lo que los informativos nos dan cada día son noticias, bueno, tristes, a veces que nos crean incertidumbre. Seguimos con todo esto del COVID-19, de esta pandemia que sigue extendiéndose, y lo que oímos, pues bueno, no nos lleva a poder estar tranquilos. Hay incertidumbre. Y a veces la incertidumbre pues es algo que aún genera más preocupación, no saber realmente dónde estamos y a dónde vamos. Pero gracias a Dios, en Cristo estamos seguros. Nuestra vida, como dice la palabra, está escondida en Dios. Y de Dios viene todo a sus hijos. Confiamos en Él, estamos tranquilos en Él. Él cuida de nuestras almas, de nuestras vidas. Y todo esto se remonta muy atrás en el tiempo. Ahí es donde vamos a comenzar hoy, en esta mañana, escuchando la palabra de Dios. Nos vamos a ir a la eternidad, allí en algún momento incomprensible para nosotros, un lugar donde no podemos saber, realmente no podemos imaginarnos, un tiempo en el que no existía nada, no estaba el mundo ni el universo, no había estrellas, no había planetas, no había ángeles de los cielos creados, se reducía a la existencia de Dios. En el principio, Dios. Ahí estaba Dios. Un Dios en tres personas. Un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Un solo Dios. Y en ese momento de la eternidad, en un instante en el que nosotros apenas podemos llegar a imaginar o a percibir, porque ¿cómo me puedo yo imaginar la existencia eterna de Dios en un momento cuando no había otra cosa? Porque dice la Biblia que todo lo que hay, todo lo que existe proviene de Dios. Dios habló y fueron hechas las cosas. Pero Dios es eterno, Dios ya existía desde siempre. Esa idea es un conflicto en nuestra mente. ¿Cómo puedo yo comprender esa idea? ¿Cómo puedo yo entender que Dios existió desde siempre, que no tuvo un comienzo? Porque para nuestra mente racional todo tiene un principio. Pero bueno, también tenemos que reconocer que no hay ninguna forma, ni científica, ni filosófica, de ningún tipo, no hay forma humana de poder explicar el principio de las cosas dejando fuera a Dios. Porque ¿qué diríamos? ¿En el principio no había nada y de pronto apareció la materia? Eso no es una explicación, no tiene ningún sentido. Es mucho más lógico, aunque no lo entendamos, ese Dios tan grande, es mucho más lógico pensar que alguien con un propósito creó todas las cosas. Y ese es Dios. La Biblia no trata de explicar su existencia. Génesis 1:1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él ya estaba, Él ya existía. Pero a donde voy en esta mañana es a algo que tiene que ver con nosotros hoy. Es el plan eterno de Dios. Porque Dios es eterno, tiene un plan eterno. Y en su plan eterno, para con nosotros, Él estableció un pacto. Cuando hablamos del pacto que Dios hizo con nosotros, Dios ha hecho pactos, diferentes pactos con los hombres a lo largo de la historia. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Se llega a decidir y a tomar una serie de compromisos. Cada una de las partes tiene que cumplir la suya.
la otra parte cumple la suya, hay acuerdos. Entonces nosotros vemos en la Escritura el pacto que Dios hizo con Abraham, vemos el pacto que Dios hizo con Noé, en diferentes momentos, en diferentes lugares, con diferentes personas. Pero ahora vivimos en un pacto diferente. La Biblia lo llama el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Cuando nosotros participamos de dos símbolos como son el pan y la copa, decimos que esos son símbolos que sellaron el pacto que Dios hizo con nosotros. El pan representa el cuerpo entregado de Jesús en la cruz. La copa, el fruto de la vid, representa su sangre derramada por nosotros. Entonces, ese nuevo pacto tiene que ver con nosotros, con la salvación de los seres humanos. Es un pacto que se selló con la sangre preciosa de Cristo. Pero escúchame bien, te voy a revelar algo, te voy a decir algo importante. Ese pacto, en realidad, no es un pacto que directamente Dios haya hecho con el hombre, con las personas. Porque ese pacto se desarrolló, fue creado en la eternidad. Antes siquiera que existiesen los cielos y la tierra. Antes de que ni siquiera existiesen los ángeles creados por Dios, esos seres espirituales que no conocemos demasiado. En algún momento en la eternidad, cuando Dios estaba solo, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en algún momento en esa eternidad, este pacto quedó constituido. Fue un pacto que tendría que ver con nosotros, pero directamente Dios no lo creó con nosotros, lo creó mucho antes, antes que existiésemos. Y alrededor de esta verdad hay cosas que tenemos que entender por varias razones que vamos a ir viendo en esta mañana. Pero quiero que hablamos la Biblia y leamos en Efesios capítulo 1 para que veamos que lo que estoy diciendo pues no es algo que yo me inventé, no es mi propia deducción ni es una filosofía humana, sino que la palabra de Dios única y absoluta así nos lo declara. Bienvenidos los que también están en directo por Facebook. Algunos hermanos no pueden estar aquí en esta mañana, seguimos con restricciones por el COVID-19, pero también hay algunos hermanos que se fueron de vacaciones y están por ahí en algún lugar y desde donde están nos están viendo. Y otros hermanos desde otros países también están siguiendo el culto en directo, así que bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a leer en Efesios 1, leeremos primero el versículo 3 al 5. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, fíjate que dice la Escritura, la palabra de Dios, que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. En la eternidad, el Padre y el Hijo hicieron un pacto. El Espíritu Santo también está ahí presente, pero hago más énfasis en el Padre y el Hijo porque en este pacto ellos toman una figura así principal. Evidentemente después el Espíritu Santo obra y vamos a verlo aquí en Efesios cómo las tres personas de la Santa Trinidad están ahí participando en este pacto. Todo quedó fijado en ese momento. Yo he leído muchas veces cómo los predicadores, los maestros, inevitablemente tratamos de imaginarnos cómo debió ser. Siempre cuando pensamos en Dios le atribuimos formas humanas. Utilizamos el antropomorfismo para referirnos a Dios, un Dios grande, más de lo que podemos concebir, a quien nadie vio jamás, un Dios que supera todos nuestros conocimientos, y para referirnos a Él, para tratarle de comprenderle, utilizamos formas humanas. Entonces, pues en este caso, tratamos de imaginar cómo fue.
Y nos imaginamos, repito, nos lo imaginamos. Nos imaginamos al Padre y al Hijo en una conversación eterna. ¿Cómo decir eso, no? En un momento dado, Dios pues decide, voy a crear la humanidad. Voy a crear a los hombres. Y ahí, en su pensamiento, en su mente infinita, tú ya estabas identificado, Él ya te conocía. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé, es Dios. La Biblia nos declara que Él lo sabe todo, para Él no hay misterios en el universo, en el tiempo. Para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Él conoce lo que pasa mañana. Él sabe qué es lo que tú estás pensando en este instante. Y como tú, las otras 7.500 millones de personas que hay en el mundo, también Dios conoce los secretos más profundos, las intimidades más ocultas. Dios sabe todo. Por eso en la eternidad, incomprensiblemente para mí, Dios ya te conocía. Dice que nos escogió en Él, en Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En ese momento eterno, el Padre y el Hijo están hablando, dialogando. Un solo Dios, pero que se manifiesta en varias personas. Como dice allí en Génesis capítulo 1, cuando dijo Dios, hagamos. También está teniendo una conversación consigo mismo. Ese es el reflejo de esa forma humana que nosotros le atribuimos a Dios para intentar comprenderle. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios decidió, voy a crear la humanidad. Pero sé que la humanidad va a pecar. Sé que se van a rebelar contra mí. Sé que, es algo muy complejo lo que yo estoy diciendo. A veces pasamos por alto estas ideas. A veces no, casi siempre pasamos por alto estas ideas. ¿Por qué? Porque meternos en tratar de comprender todo esto nos desborda. Es más fácil para nosotros, y es un recurso automático en nuestra mente, que estas cosas incomprensibles las pasamos así rapidito, asimilamos la idea así de una forma sencilla. Dios quería crear al hombre, Él sabía que el hombre pecaría, buscó la solución. Así, simplemente esto queda así y queda como ya una respuesta satisfactoria para nosotros. Pero no es tan fácil. Y no voy a poder desvelaros esos secretos porque nadie los tiene. Lo que estaba ocurriendo ahí en la mente de Dios. Pero a algunos de los que no creen en Dios, estas cosas les crean ese conflicto. Decir, yo es que no entiendo a Dios. Mira, ¿por qué Dios lo hizo todo de esta manera? Si Dios es Dios y lo puede todo, ¿por qué hizo a un hombre sabiendo que iba a pecar? Dices, porque nosotros damos la explicación. Yo como maestro y conocedor de la Biblia, pues digo, no, porque es que no había otra forma, porque Dios tenía que crear al hombre libre. El ser humano tenía que ser un ente libre. Tenía que ser alguien que pudiese decidir entre la obediencia y la desobediencia. Si no, no sería libre. Sí, pero Dios sabía que iba a desobedecer. ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, no lo hizo de otra forma? ¿Por qué tenía que venir a morir Cristo en la cruz? Esas cosas no se pueden responder con una palabra. Esas cosas se responden con todo lo que nosotros estudiamos en la Biblia todos los días. Son respuestas casi eternas. Siempre la palabra nos sigue hablando y nos sigue diciendo el porqué de las cosas. El problema del incrédulo, del que no cree, es que quiere la respuesta sí, ya. Y si no me das la respuesta que yo quiero, no me satisface, entonces no quiero saber nada de ese Dios, ¿no? Pero en la vida ocurre lo mismo, seguimos aprendiendo todos los días, siguen rodeándonos misterios que desconocemos. El hombre mira al universo y es totalmente desconocido para él lo que ve. Todos son hipótesis, todos son teorías. Este universo es un gran misterio, pero ahí estamos. Y seguimos observando y seguimos viendo cosas y seguimos aún hacia lo pequeño dentro de nosotros, nuestras células, nuestra mente, la mente humana, todos son misterios. Porque nuestro Dios es así de grande y Él creó todas estas cosas. Pero hay una profundidad
que choca contra nuestro intelecto y también contra nuestro corazón, y tratamos de comprender por qué fueron así las cosas. ¿Por qué Dios creó al hombre aún sabiendo que iba a pecar, que se rebelaría contra él? ¿Sabes por qué? Mira, quiero que entiendas algo, que es lo que creo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta mañana. Una idea principal, después nos enseña otras cosas, pero una idea principal. Todavía Dios está creando. Esto es un proceso. No ocurrió que Dios creó al hombre y después de crear al hombre, el hombre peca y entonces en consecuencia Dios tiene que desarrollar un plan. ¿Me sigues? No quiero que esto sea muy complejo. Intento que sea sencillo de entender para todos. Dios quería crear al hombre. El hombre tenía que ser libre, pero quiero que entendamos que la muerte de Jesús en la cruz y el plan de salvación de Dios, el pacto eterno que Dios sella con nosotros, no estaba condicionado a lo que el hombre hizo. Recuerda lo que hemos dicho, ese plan se elaboró antes que el hombre existiese. Te dejo 3 segundos para que proceses. Ahora las neuronas las tenemos trabajando ahí, intentando seguir. A ver qué dice Víctor. Me está liando, me estoy perdiendo. Nosotros pensamos como hombres. Yo hago una cosa, esa cosa desencadena unos acontecimientos y lo que hago a continuación tiene que ver con lo que se provocó primero. Si yo creo al hombre y el hombre peca, digo, y ahora el hombre ha estropeado mi creación, mi plan. Yo lo creé para la eternidad. Adán es el culpable de todo. Coge y peca, desobedece a Dios con lo fácil que era comer de todos los árboles menos de aquel, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero es que no es exactamente así. Parece que todo estaba preparado para que eso ocurriera. No es que Dios crea al hombre, el hombre peca y ahora Dios dice, bueno, tenemos que buscar una solución, esto se ha estropeado. A Dios no le sorprende nada. Él sabe lo que va a ocurrir. Él ha diseñado las cosas para que sean así. No es que la salvación es consecuencia de que el hombre pecó. La salvación existía antes de que el hombre pecara, ni siquiera que fuese creado. Dios ya estableció su plan antes de todo lo demás. Por lo tanto, el plan de la salvación de Dios no es fruto del acto de desobediencia del hombre. ¡Wow! No sé si te estoy ahora haciendo, pero esa es la intención, que pienses, que reflexiones. Ojalá estuviésemos ahora en una noche así, de estas que parece que están un poco más fresquitas, 26, 27 grados en el campo, con un cielo estrellado sin contaminación lumínica, y pudiésemos en este instante con estos pensamientos mirar al universo y perdernos en esa inmensidad, sabiendo que Dios está ahí y lo llena todo. No hay ni un solo rinconcito de ese universo que no esté lleno por Dios. Y en ese momento poder pensar y darte cuenta de una cosa. Tú eres único. Tú eres exclusivo. Eres especial. Porque Dios pensó en ti antes de que el mundo existiese. Todo lo que Dios hizo ya estaba en su mente infinita diseñado. Los medios, la forma, el tiempo, la salvación ya se preparó antes de que todo lo demás existiese. Dios no estaba condicionado a nuestra desobediencia, a nuestro pecado. Dios estableció para que esto fuese así, tal como es. Dios no improvisa. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. O quizás Él mismo ya dispuso para que todo fuese así. Cuando la Biblia dice que Dios es omnipotente y que puede todo,
Pues yo tengo que entender en esa idea un concepto teológico de que Él, pudiendo todo lo que hay es como Él determinó que fuese. Punto. No voy a entrar en teología ahora ahí profunda, ni usar palabras complicadas, porque ahí estamos escuchando creyentes de muchos años y de menos años en el Señor, y todos tenemos que quedarnos con nuestra parte de bendición, de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy. Dios no improvisa. Todo esto, donde estamos ahora, es parte de su creación. El tiempo no corre para Dios, corre para nosotros. Dios dijo y fueron hechos los cielos y la tierra. Dios dice y ocurre. Nada puede frenar eso. Nada puede interponerse a Dios. Dios es Dios. Él lo ha diseñado todo, lo ha creado todo, ha permitido todo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Satanás sigue existiendo? ¿Por qué? Yo a veces me hago esas grandes preguntas, grandes dilemas. Cuando Satanás se rebela contra Dios, y con Satanás muchos ángeles rebeldes, dice la palabra que el lago de fuego está destinado para Satanás, los ángeles caídos y todo aquello contaminado por el mal que no puede ser redimido, rescatado. Entonces la pregunta es, si Satanás se rebela y su fin ya está determinado, que será su destrucción, ¿para qué esperar? ¿Por qué tenemos que meternos ahí en todos estos años batallando contra los poderes de las tinieblas? ¿Por qué tenemos que estar siempre enfrentándonos a la maldad, que es muy evidente? Solo tienes que mirar en el mundo a tu alrededor. Es obvio, es algo muy real que el mal existe, que está ahí. La Biblia le llama, le pone nombre, le llama el reino de Satanás. Está ahí y dice que este mundo sigue la corriente según este reino, según Satanás. Entonces mi pregunta es, ¿por qué, Señor? Porque todo esto para Dios está ocurriendo en un instante. Para ti, para mí, el tiempo corre porque necesitamos que el tiempo sea así, pero para Dios todo ocurre así, ¡chas!, un instante. Esta es su creación. Tú no eres un accidente. No es que, bueno, nací como otros muchos, he vivido mi vida como tantos, soy un número ahí entre millones y millones y millones, desconocido, indiferente para la gran mayoría. ¿Quién te conoce a ti? Si no eres un influencer que estás ahí en YouTube, no te conoce casi nadie, tu entorno más cercano. ¿Quién soy yo? Bueno, ¿y el influencer quién es? Pues nadie tampoco. En la historia de la humanidad somos un numerito ahí, nada más. No, pues la Biblia dice, Dios dice que tú no eres un accidente, tú eres parte de su creación. Él ya pensaba en ti antes de que el mundo fuese formado. Si tú estás hoy aquí sentado, si tú estás escuchando hoy este mensaje, esto no es casualidad. Dios sabía que tú estarías ahí. Algunos ya decidisteis en vuestra vida. Cuando escuchasteis el mensaje del Evangelio, esto no es una religión. Yo no estoy predicando una religión, no estoy defendiendo el protestantismo ni el cristianismo en sus muchísimas formas. No me decanto por ninguna. Estoy predicando la Biblia, la palabra de Dios. Solo hay una palabra de Dios. Tenemos diferentes versiones, católicas, protestantes, anglicanas, pero es una sola palabra. Las diferentes versiones te ayudan a comprender mejor el mensaje, pero el mensaje es el mismo. Eso es lo que predicamos, a Jesucristo resucitado. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. No que nos perdamos en los preceptos y en las leyes y en las normas, en los dogmas eclesiásticos y no sé qué. Dios no quiere que nos perdamos en toda esa historia. Él quiere que entendamos su mensaje, que es un mensaje de amor. Dios nos ama. Y Dios, por el amor que nos tiene, Él pensó en nosotros. Él te conoce. Él sabía quién se iba a perder para toda la eternidad.
Pero esa no es la cuestión. La cosa es que Él sabía quién se iba a salvar. Esto es complejo, hermanos. Si Dios sabía quién se iba a perder, si Dios sabía quién se iba a salvar, esa es la mente de Dios. Yo no me voy a intentar meter ahí, porque para mí es incomprensible. Pero sí que me voy a quedar con el mensaje que Él me quiere dar. Él me quiere decir que tú, que yo, para Él somos importantes. Esto tiene que ver contigo. Dios no creó el universo para los que se perderán por siempre. Dios creó el universo por ti, porque Él sabía que tú te ibas a salvar. En su omnisciencia, en su conocimiento sin límite, Dios ya sabía quién eras. Y que un día cuando escuchases ese mensaje del Evangelio, cuando un día alguien te hablase y te dijese, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y que por nuestro pecado estamos separados de Dios, porque Dios santo, 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 no puede tolerar el pecado. Y porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de su presencia, de su gloria. Y estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente. Y si eso llega a la muerte física, es muerte eterna. Estás muerto para toda la eternidad. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, nos dio lo que no nos merecíamos. Si hemos pecado, merecemos el castigo. Pero ahí es cuando entra en escena Jesucristo. Y en esa conversación eterna que no podemos comprender, Jesucristo dijo, yo me haré hombre, me haré mortal, me despojaré de mi gloria, de mi divinidad. Me haré como una de mis criaturas. Iré a la tierra y moriré en el lugar de los culpables. Yo ocuparé el lugar del pecador para que la ley quede satisfecha. Bueno, esto lo decimos así, puede sonar como muy sencillo, pero esto es muy complejo. Es muy profundo, pero a la vez es una demostración que es lo que Dios quiere que entendamos. Es una demostración de un amor infinito, incomprensible para nosotros. ¿Cómo puede ser que Dios, el que nos creó sabiendo lo que íbamos a hacer, pero a la vez Él tomó la determinación de venir como un hombre a morir por nosotros, a dejarse humillar por sus criaturas, a dejarse ridiculizar, que la gente se riese de Él, le escupieron, le azotaron, le golpeaban, utilizaban el sarcasmo y la burla para estar ahí humillándolo. ¿Cómo puede ser que Dios pensase en ese plan? ¿Cómo puede ser que Dios determinase eso? Bueno, porque Dios es amor. Y Dios nos tenía que demostrar ese amor de alguna forma. Para llegar a comprenderle y conocerle, no era posible a través de nuestra propia inteligencia humana. Eso tiene un límite y Dios está fuera de nuestros límites. Pero quiero recordarte otra vez la idea principal. Tú y yo no somos lo que ahora ves. Esto es la creación de Dios y la creación todavía se está desarrollando. Por eso entendemos cuando el apóstol Pablo, cuando el apóstol Juan en sus escritos dicen cosas como esta que dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Cristo se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. Veremos y conoceremos como somos conocidos. Entonces, algo nuevo habrá ocurrido en nosotros. Ya no tendremos este cuerpo de muerte. Ya no sentiremos el dolor, el sufrimiento, las circunstancias ya no nos condicionarán. Entonces tendremos otra forma de existencia que ahora mismo ni nos podemos imaginar. Seguirás siendo tú porque tú no desapareces, tú eres tú. Seguirás siendo tú pero liberado
de todo lo que ahora te aflige, de todo lo que ahora te limita, de todo lo que ahora te condiciona. No somos un accidente, somos su obra. Y escúchame bien, cuando Dios creó todas las cosas dijo que era bueno en gran manera. Dios no te iba a hacer de una forma así, deforme, mal, incompleto. No, pero tienes que entender que esto es el proceso todavía. Cuando Dios creó a Adán, el primer hombre en esta tierra, dice que lo formó del barro de la tierra, elementos químicos. Sodio, potasio, magnesio, fósforo, zinc, agua, todo lo que hay en la tierra es lo que Dios usa para formar nuestro cuerpo. Y hasta ahí nuestro cuerpo pues sería eso, materia, eso es lo que somos. Estamos formados de átomos, el mismo elemento que da forma a todo el universo. Pero Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y cuando el hombre ya era un cuerpo, era materia, Dios le podía haber dado inteligencia artificial, Dios podía haberle hecho lo que hubiese querido. Él es todopoderoso. Pero Él dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Ahora somos cuerpo, alma y espíritu. Y en la esencia hemos sido creados a su imagen, conforme a su semejanza. Pero yo os miro a vosotros que estáis en esta mañana aquí, os miro a vosotros porque no tengo un espejo delante para mirarme a mí mismo. Os miro y pienso, a imagen de Dios, Dios tiene que ser más guapo, más alto, más fuerte, más inteligente, más todo, más todo. A imagen y semejanza de Dios, ¿qué quiere decir? Os lo acabo de decir, lo que dice allí Juan en su primera carta. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermano, tienes que entender que este es el proceso. Tú no eres esto. Cuando te veas al espejo, intenta mirar más allá de la imagen que ves. Cuando te mires en la pantalla del móvil, porque a veces ya ni espejo, ¿no? Ya te miras ahí en el móvil, a ver cómo estoy. Cuando te mires, intenta ver en tus ojos que ahí hay alguien que no es tu pecado, que no es tu dolor, que no son tus límites, no son tus dudas ni tu desconocimiento a tantas cosas. Tú no eres eso, hay algo más profundo ahí. Tienes que sentirte a veces que tú formas parte de ese universo. Volvemos otra vez allí al campo, es de noche, una temperatura muy agradable y tú estás tumbado en la hierba, se huele a hierba y estás mirando el universo lleno de una infinidad de estrellas, no se pueden contar. Hay filosofías, nuevos pensadores, nuevas ciencias, gente que dice es que estamos conectados con las estrellas, somos polvo de estrellas. Qué bien suena eso, qué bonito, ¿no? Pero sin Dios simplemente es una idea bonita, no es nada más. Pero eso es cierto, nosotros formamos parte de ese universo. Dice, la estimación es que, porque no tienen ni idea, pero la ciencia dice que en el universo hay el número de estrellas, un 10 seguido de unos 28 ceros, por decir algo. Eso es una barbaridad, un 10 con 28 ceros, ¿qué cifra es esa? Por decir algo, estrellas en el universo. Pero la estimación de los científicos, de los átomos que te forman a ti, nosotros estamos hechos de átomos, es la estimación. ¿Cuántos átomos tiene tu cuerpo, tú que estás sentado aquí ahora? La estimación de los científicos es un 10 elevado a 30 ceros. Dicho de otra forma, tú eres más grande que el universo en átomos. Me explico lo que quiero decir, hay más átomos en el universo, ¿eh? Quiero decir que si hay un 10 seguido de 28 ceros de estrellas en el universo, tú eres un 10 seguido de 30 ceros en átomos. O sea, tú en ti mismo eres un universo.
Y esos átomos son los mismos que forman las estrellas, lo que tú y yo somos. Esa es la obra de Dios. Y cuando Dios hace algo, no lo hace mal. Alguno podría decir, pues le salió mal porque Dios crea al hombre y todo se complica y todo salió mal. Mira el pecado. Dios no se sorprende. Dios no improvisa. Dios sabía lo que ocurriría y Él no es que está condicionado por nuestras acciones. No, Él diseñó esto para que ocurriese así. Estoy todavía en Efesios y doy un saltito hasta el capítulo 5 porque ahora vuelvo al 1, pero en el 5, Efesios 5, 27 dice, está hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Te lo leo en otra versión dice lo mismo, pero con otras palabras, para que entendamos mejor. La Nueva Versión Internacional dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no era crear un pueblo manchado, con defectos, así, pues haz lo que puedas con tus pecados, y ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era crear una iglesia, un grupo de gente que se conviertan en sus hijos, que van a entrar a la eternidad a vivir juntamente con Él por siempre, para siempre. Y la idea es que esas personas sean intachables, radiantes, sin arruga, sin ninguna imperfección, totalmente santos y sin ningún tipo de mancha. Esa es su obra. El pacto eterno de Dios de su salvación no estuvo condicionado a lo que el hombre haría. Dios decidió que esto sería así, tal como es. Yo digo muchas veces que en la eternidad no va a entrar nadie a la fuerza. Para poder decidir quién está en la eternidad, para poder terminar la creación de Dios, el hombre tiene que entrar a la eternidad diciendo, yo quiero estar ahí. Si Dios crea a todos estos y todos estos entran a la eternidad sin que nadie decida, entramos a la eternidad porque Dios es todopoderoso y decide que es así, todos llegamos ahí a la eternidad, todos en el cielo, viviríamos en una eternidad siempre con el peligro, no sé cómo decirlo, palabras humanas, con el peligro de que en algún momento de la eternidad alguien por ahí se va a arrepentir, va a pecar, va a desobedecer, porque somos libres. Dios nos hizo libres. Así que todas esas cosas se tienen que determinar ahora, en este momento, en este tiempo. Un segundo en la eternidad de Dios es la vida de la humanidad. Y ahí se tiene que tomar la determinación de quién realmente está dispuesto a pasar ese tiempo con Dios. ¿Quién realmente decide, Señor, yo quiero estar a tu lado? Eso es fruto del amor. Dios nos ama. Nosotros tenemos que decidir si le amamos a Él. ¿Te acuerdas la narración de la crucifixión de Jesús? Hay un momento en la crucifixión, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, Jesús dice unas palabras, consumado es. Así dice en el Evangelio de Juan, en la traducción Reina Valera. En otra traducción, tú puedes leer lo mismo, lo que significa consumado es. Por ejemplo, en otra versión dice, todo se ha cumplido. Piensa en esa frase.
Piensa por un momento en esa declaración. Jesús está en la cruz, está a punto de exhalar su último aliento. Y Él dice, todo se ha cumplido. ¿Fue un accidente que crucificaran a Jesús? ¿Fue la consecuencia de la maldad del hombre? Pobrecito, viene a este mundo a decir, os amo, quiero que seáis mis hijos, y los hombres van y lo matan. Bueno, eso es una consecuencia de la maldad del hombre. Fue el fruto del sumo sacerdote que dijo, este lo tenemos que eliminar, nos es un estorbo. Fue Poncio Pilato el que decidió, le vamos a crucificar. ¿Te acuerdas en ese interrogatorio con Pilato? Que ahí Pilato se cree que él va a decidir si Cristo muere o vive. ¿Y te acuerdas de una cosa que Jesús le dice? Jesús le dice, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada de lo alto. Los hombres nos pensamos que podemos decidir sobre la vida y la muerte, sobre la existencia. El científico se cree que él puede cambiar el futuro. Pilato no podía hacer nada si no tuviese la autoridad dada de lo alto. Si Pilato se lava las manos y dice crucificadle, no fue porque Pilato decidió, no fue porque el sumo sacerdote y los demás sacerdotes y los escribas y los fariseos decidieron eliminaremos a Jesús. No fue por eso. Quiero que te acuerdes de otra cosa. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Hermano, en este mundo la tragedia no es cuando se muere alguien. ¿Habéis perdido a seres queridos? Amigos queridos, casi todos hemos conocido a alguien que ya murió. Esa no es la tragedia en este mundo. La tragedia en este mundo es morir sin Cristo. Ese es el momento en el que estamos vislumbrando el plan eterno de Dios. En el plan eterno de Dios no está que tú vivas en este mundo 20 años más o 20 años menos. En el plan eterno de Dios no está que tú seas rico en esta vida o seas pobre. No es que puedas conseguir más logros o que seas más así normal sin... Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú entres a la eternidad juntamente con Él. Jesús dijo, donde yo estoy, quiero que vosotros estéis conmigo. El plan de Dios no es esta vida, hermano, quítatelo de la cabeza. Amigo que quizás estás escuchando por primera vez así la palabra de Dios, quítate de la cabeza esta vida. Este mundo no es así. No es lo que Dios quería para ti. Este es un mundo de sufrimiento. Ahora tenemos un buen momento, 10 momentos malos. Ahora está el COVID-19, espérate lo que vendrá. Los que vivían en Beirut y estaban allí tranquilos en sus casas, ¿quién se imaginó que iba a explotar ahí esas toneladas de no sé qué? Y más de 150 personas murieron, no sé cuántos miles sin casas. Los que murieron ayer o antes de ayer en el accidente de avión ahí en la India, los que cada día están muriendo por accidentes de tráfico, por el COVID-19, porque no tienen qué comer y cada día mueren miles en este mundo. Este es el mundo en el que el hombre se aferra con todas sus fuerzas, pero ese es el mayor engaño, porque este es un mundo de miseria y no nos podemos llevar nada de este mundo. Ni el oro, ni el dinero, ni la fama, ni el poder. No se ha manifestado todavía lo que tú eres. Este es el momento todavía de la creación de Dios. Dios está creando la eternidad. El objetivo de Dios en su creación no era crearnos aquí en este mundo. El objetivo de Dios en su creación era lo que está por venir. Ahora simplemente es un tiempo de selectividad, de selección.
quién estará y quién no estará. Si tú centras tu vida, tus aspiraciones en este mundo, te estás perdiendo la visión de lo que viene. ¿Conseguirás? No sé. Quizás serás un Salomón, que fue el más rico de su tiempo, el más sabio y más famoso de su tiempo. Tenía todo lo que un hombre podía haber imaginado, todo lo que quisiera era suyo. Todas las riquezas que tenían eran incalculables. Su fama, desde miles de kilómetros venían a visitarle, y te recuerdo que no había ni siquiera vehículos mecanizados, mucho menos aviones ni nada, eran viajes larguísimos. La reina de Saba vino de más de 2.500 kilómetros de lejos, un viaje de meses, solo para conocer a Salomón. Tenía 1000 mujeres Salomón, no se conformó con 10 o 12 o un par de docenas, no, 700 esposas y 300 concubinas. Tuvo de todo. Y al final de sus días el hombre se da cuenta de su gran error. Viví mi vida como si esto fuera el fin del hombre. Y ahora me doy cuenta que esto es un tremendo error. Todo esto es vanidad de vanidades, es vacío, es hueco, no te reporta nada. Y le dice a los jóvenes, acordaos de vuestro Creador. Pon la mira en el universo, en las estrellas. Date cuenta, comprende que todo esto es temporal. La vida del hombre no es esto. Aquí estamos para decidir quién estará para siempre y quién no. Y Dios ya sabía, desde antes que fuésemos creados, quién estaría y quién no. Jesús en la eternidad ya dijo, yo moriré, yo salvaré. Él vino a morir por ti. Todos los que son perdonados, todos los que son justificados, todos los que han recibido su gracia y han sido adoptados por Dios, todos los redimidos, todos los que hemos sido reconciliados, esa es la creación de Dios. En esos Dios pensó para la eternidad. Ahí estás tú. Y si todavía no lo decidiste, decídete, porque el tiempo se agota. No sabemos cuánto más tiempo tendremos para escoger dónde estar en la creación de Dios. ¿En cielos nuevos y tierra nueva? ¿En un mundo donde no habrá las leyes de la física, la muerte, el sufrimiento, la maldad ya no existirán? ¿Estaremos por encima de todo eso? ¿En un universo sin límites para ti? Porque seremos semejantes a Jesucristo en su resurrección, dice la Biblia, la palabra de Dios. Pregunta, ¿para quiénes era el pacto que Dios diseñó allí en la eternidad? ¿Para quiénes era ese pacto? ¿Para toda la humanidad? No. Era un pacto para aquellos que aceptasen. Dios tiene su mano extendida. Y ese pacto es para aquellos que tienen su mano y se la chocan a Dios. Acepto lo que tú has establecido. Mira, si estamos aquí en esta mañana es porque nos consideramos cristianos. Quiere decir que un día aceptamos ese pacto. Un pacto sellado con la sangre de Jesús. Tú eres único, exclusivo. Dios ha creado un pacto para ti. El mundo rechazó ese pacto, por eso el pacto no es con el mundo. El pacto es con aquellos que creen. ¿Has creído? ¿Crees en Jesús? ¿Por qué ese pacto? Cuando el pacto se creó aún no existía el hombre, recuerda lo que hemos dicho. O sea, la criatura no podía ejercer ninguna influencia sobre el carácter del Creador. El Creador decidió que esto iba a ser así. ¿Por qué? Mira, déjame, ahora vuelvo aquí a Isaías para entrar en la recta final. Pero déjame solo que te lea un versículo en Isaías 45, 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, ninguno más que yo. Que se sepa, que lo sepa todo el mundo, que Dios es Dios.
Moisés le dijo, Señor, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Y Dios le dijo, diles, yo soy el que soy, te envía. Jehová es mi nombre, yo soy. No hay una explicación para hablar de Dios. Dios es lo absoluto. Su soberanía absoluta dictaminó que esto fuese así como es. Soberanía mezclada con gracia. Dios dice esto es así y es así. Nadie le puede decir a Dios, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que sea. ¿Quién se puede poner delante de Dios y decirle yo no estoy de acuerdo con lo que haces? Él es soberano. Si Dios quisiera, haría así y la humanidad desaparecería en una fracción de segundo, no existiríamos más. Pero existimos por su gracia, porque Él decidió que sería así, no por accidente, no te olvides. En su soberanía escogió, en su gracia determinó, en su inmutabilidad decretó. Dios continúa desarrollando su obra. La salvación no fue planeada después de que el hombre cayera. No fue a última hora. No fue un arreglo, un parche que tuvo que poner Dios en su creación. La salvación ya estaba planeada antes de la fundación del mundo. Y me vuelvo a Efesios. En el capítulo 1 leímos que Dios ya nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hemos leído ahí el versículo 2, 3, 4. Voy a repetir el 4 y voy a leer hasta el 6. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estos versículos nos presentan a Dios Padre. Él nos hizo sus hijos, nos adoptó, nos predestinó. Dice el versículo que nuestro destino está fijado. No es que Dios ha escogido a dedo, tú te salvas, tú te condenas, aquel se salva, este se condena. No. Es que Dios sabía quién se iba a salvar y quién no. En su absoluto conocimiento, Él creó el mundo pensando en ti, en que Él sabía que tú te ibas a salvar. Por eso tú eres exclusivo, eres único. Y por eso tu fin está fijado, nadie lo puede cambiar. Estos primeros versículos tienen que ver con el Padre. Del versículo 7 al 12 tiene que ver con el Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencias, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está hablando de Cristo, y yo en cada palabra me tendría que detener. Primero reflexionar yo varias horas y después intentar explicarlo, porque aquí hay una profundidad inmensa. Esto no se agota. No lo explicamos en 2 horas y ya está, ya nos vamos todos sabiéndolo todo. No, aquí hay... Dice que se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas. Hermanos, esto no es un accidente. La vida es así porque mira, ¿qué le vamos a hacer? Este es el mundo, así es la vida, la maldad del hombre, la influencia del mal, ¿qué le vamos a hacer? No, hermanos, la agenda de Dios es la que marca el panorama mundial. Y el versículo 13 y 14 nos habla del Espíritu Santo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de su promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
O sea, ahora hemos sido sellados por el Espíritu Santo después de haber hecho estos pasos. Primero, haber oído la palabra de verdad. O sea, la palabra de Dios. No la palabra de la religión, del filósofo, del científico, del sabio, tu propia palabra. Si tú has oído la palabra de verdad, la palabra de Dios, y has creído en ella, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, si tú crees en esto, en lo que Dios ha dicho, y lo haces tuyo, algo milagroso ocurre, así que no ven nuestros ojos de la carne, pero que ocurre, y es que de pronto el Espíritu Santo pone su sello en ti. Eres sellado con el sello de Dios. Y ahora, en ese instante, dice que entras en ese tiempo de espera. Todavía falta un poquito. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Entiendes eso? Hemos sido rescatados y estamos esperando. ¿Hasta qué? Hasta recibir la posesión que ya hemos adquirido. Ya es nuestro. Nadie te lo puede quitar. Este es el proceso. El fin está cercano. Dentro de poco serás lo que Dios quería que fueses. Ahora estamos ahí en el proceso. Dios nos está formando. Dios todavía está cogiendo el barro de la tierra y le está dando forma a Adán, al hombre. Así estamos todavía nosotros. Todavía se nos está formando. Aún no se ha manifestado lo que tú eres. El momento está cerca. Yo sé que esta predicación genera muchos interrogantes, porque ahí se habla de predestinación, de salvación, que Dios sabe todo, el por qué Dios hizo todo esto. No pretendo dar respuesta a muchas cosas porque no tienen respuesta de momento para nosotros. Un día lo entenderás, solo ten un poco de paciencia. Ahora hay algo que sí que podemos entender. ¿Qué es? Que esto es la creación de Dios, que se va a extender para toda la eternidad, no tendrá fin. Y tú eres parte de esa creación. Si tú has oído el Evangelio, la palabra de verdad, y crees en ella, y recibes de Dios sin condiciones todo lo que Dios te está proponiendo, si tú aceptas ese pacto eterno que Dios hizo allí en algún momento desconocido para nosotros, entonces ahora solo te toca esperar un poquito más. Pronto seremos lo que Dios quería que fuésemos. Y te recuerdo que Dios lo que hace es perfecto. Seremos perfectos en la eternidad con nuestro amado Dios. Si todavía estás pensándotelo, no lo pienses más. Dios es alguien en quien se puede confiar. Te diría, es que no tienes más remedio que confiar en Él, pero es que Dios ha querido acercarse a nosotros y darse a conocer como un Dios que se preocupa por tu problema, que te ama así tal como eres y que cuenta contigo para su plan eterno. Pero eres libre, tú decides. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias, amado Padre, por revelarnos estas motitas de tu grandeza y de estos misterios. Gracias, Señor, por hablarnos con paciencia, con amor. Gracias por decirnos que para ti somos importantes. La demostración más grande de amor dada en este mundo no la hizo ningún hombre, la hiciste tú, nuestro Creador, por nosotros. Tú enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, para morir en una cruz, en un lugar de maldición y de tormento por nosotros. Tú lo hiciste de tal manera que todos podamos entender que somos pecadores, que necesitamos ser rescatados y que la manera del rescate es la que tú has establecido, ni más ni menos. ¿Lo tomamos o lo dejamos?
Y Señor, ¿qué podemos decir ante tanto amor? Solo podemos postrarnos en tu presencia y pedir que nos perdones y que termines la obra que has empezado en nosotros. Puedo decir como Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. Tú no dejas nada a medias. Y tú ya nos escogiste antes de la fundación del mundo. Así que, Señor, ahí estamos, esforzándonos y predicando tu palabra para que otros muchos se den cuenta y también crean y se salven. Padre, en tus manos, llévanos, ayúdanos, danos sabiduría, danos ese empujoncito que necesitamos para dejar de ver las miserias de este mundo y pongamos nuestros ojos en lo que está por venir. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.